al final de cuentas, si queremos calcular alguna corriente o algún voltaje, cuando tenemos varias fuentes, por ejemplo, ya yéndonos al circuito, aquí tenemos una fuente de corriente, luego tenemos una fuente de voltaje y acá tenemos otra fuente de voltaje. Entonces, pues igual podríamos hacer, no sé, mallas, por ejemplo. Aquí tendríamos 4 mallas donde la corriente de la primer malla es conocida de 8 amperes. Entonces, pues tendríamos que resolver esas esas tres ecuaciones, ¿no? Para generar esas tres incógnitas. Esa podría ser una. Otro podríamos analizar nodos, tal vez, igual. Aquí pues conocemos el voltaje de este nodo, que sería de 60 volts. Conocemos el voltaje de este otro nodo, que sería 100 volts. Y pues acá tendríamos estas ecuaciones. Bueno, esa podría ser otra solución, ¿no? Pero el teorema de superposición, o lo que vamos a revisar en este caso, sería que para cada una de las fuentes, por ejemplo, si quisiera calcular el voltaje en este elemento, por decir algo, si quiero calcular el voltaje aquí, eh, si lo calculo para las tres fuentes de forma, así por el método de mallas, todo el circuito analizado en el mismo tiempo, eh, pues podría calcularlo, ¿no? Les decía por el método de mallas o el de nodos, etcétera. Eh, a ver, aquí me están pidiendo en el chat que si por favor puedo meter a un compañero. Hay uno que está batallando mucho, ya le he dado varias veces que entre y no entra, como que nada más se queda ahí medio, no sé si sea problema de su conexión o de la mía también, pero bueno, este, sí, conforme van llegando les doy entrada, más ahorita que estamos empezando, pero sí, de hecho tenía como 2 sesiones iniciadas, pero bueno, em, les decía, entonces podemos analizar todo el circuito en el mismo instante, o bien podemos analizar en diferentes condiciones ese circuito, que sería justamente el teorema de superposición. Es decir, si queremos calcular este voltaje, por ejemplo, lo que nos dice el teorema es que si yo hago ceros, esta fuente de 0 volts y esta de 0 volts, pues quedaría solamente la presencia de esta fuente de corriente de 8 amperes. Entonces puedo calcular el voltaje y tendría pues un voltaje aquí en este elemento para nuestra fuente de 8 amperes. Luego, ahora hago para la siguiente fuente, que sería la de 100 volts. Esta la hago 0 amperes. Esta me queda como 0 volts. Vuelvo a calcular este voltaje. Aquí tendría el voltaje para la fuente de 100 volts. ¿Sí? Este mismo voltaje lo calculo ahora para esta fuente. Y finalmente, ahora hago lo mismo para esta última fuente de 60 volts. Es decir, dejar eh, la primera fuente de corriente en 0 amperes. Esta, ahora otra vez en 0 volts, de tal manera que tengamos solamente la presencia de este voltaje. Y vuelvo a calcular el voltaje en el elemento que quiero. Puede ser voltaje o corriente, ¿sí? No hay problema. Entonces tendría, para este ejemplo, esta suposición, pues aquí 3 voltajes. Uno que está generado por mi fuente de 8 amperes, otro que está generando solamente por la de 100 volts y otro que está generado solamente por la de 60 volts. ¿Sí? Tendríamos estos 3 voltajes.
Y si yo hago la sumatoria algebraica de esos 3 voltajes generados por separado, voy a encontrar que es el voltaje del elemento de circuito que estábamos buscando, ¿sí? Entonces, si yo quiero determinar el voltaje de este elemento, de la de 30 ohms por el método de superposición, tengo que calcular este voltaje para esta fuente, luego calcular este mismo voltaje para esta otra fuente solamente, y finalmente para este otro, y al final realizar la sumatoria algebraica. ¿Qué es lo que dice sumatoria algebraica? Pues lo mismo de siempre, que si tengo el voltaje puesto de esta manera, lo sumaría. En caso contrario, que estuviera así, se va a restar, ¿sale? Entonces, por eso es importante definir correctamente la polaridad, los valores, para poder posteriormente sumarlos, ¿sale? Bueno, esa sería en esencia la idea. Hacer cero las otras fuentes y calcular algún voltaje para algún elemento, igual alguna corriente podemos definir. De hecho, nuestro ejercicio va a ser definir nuestra corriente y aquí, ¿sí? De la fuente o en esta sección. Pero bueno, ahorita ya pasamos con el ejercicio. Antes de pasar con el ejercicio, es importante asegurarnos que cuando no estamos analizando esta, eh, esa fuente, por ejemplo, cuando analicemos la de 100 volts, debemos asegurarnos que nuestra fuente de corriente justamente tiene 0 amperes y nuestra fuente de voltaje justamente tengan estos 0 volts. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la fuente de corriente es bien fácil, ¿no? Abriendo el circuito, ya no va a pasar corriente por aquí y, y la corriente pues sería cero. Así de que cuando no esté trabajando esta fuente, la vamos a sustituir por circuitos abiertos, ¿sale? Que es ya lo último que se les menciona aquí. Fuentes independientes de corriente sustituidas por circuitos abiertos. Ahora, ¿qué hacer con esta fuente de voltaje para asegurarme que la diferencia de potencial sea de 0 volts? Esto igual también ya lo habíamos platicado. Pues sustituirlo por un cable o bien por un cortocircuito, como también se le llama, ¿sí? Sustituir por un cortocircuito. De esta manera, pues nos estamos asegurando que donde estaba la fuente de voltaje, pues tenemos nuestros 0 volts, ¿sí? Entonces, recapitulando, son dos partes, ¿no? La primera parte es sustituir el resto de las fuentes por cero, es decir, que para una fuente de corriente la sustituimos por un circuito abierto y para una fuente de voltaje la sustituimos por cortocircuito. Ahí nos estamos asegurando que son cero el resto de las fuentes de voltaje o de corriente. Luego, ya una vez que tenemos ese circuito, vamos a calcular la variable que queremos determinar para esa única fuente. Posteriormente, hacemos lo mismo para la segunda fuente, para la tercera fuente, para la cuarta fuente, para la fuente número n, ¿sí? Y, y al final, ya nuestro tercer y último paso sería realizar la sumatoria algebraica de cada una de esas variables determinadas para cada una de las fuentes. Y la sumatoria de todas las, por ejemplo, ahí, de todos los voltajes, la sumatoria algebraica de todos los voltajes para cada una de las fuentes por separado va a ser igual al voltaje o a la variable que estamos buscando, ¿sí? Y
Igual al inicio, pues podría ser un tanto revuelto, ¿sí? Primero quitar todas las fuentes que no nos sirven, luego hacer la sumatoria. Pero bueno, igual no lo es tanto ya cuando nos familiarizamos un poquito con el método, ¿sale? Y para familiarizarnos, pues no hay más que hacer ejercicios, así de que vamos a pasar al ejercicio. Se nos pide determinar la corriente y, de hecho, aquí en el diagrama me faltó. Pero bueno, igual ya cuando le suba el documento, ya va a estar, a ver, está muy grande. Ya va a estar completo. ¿Sí? Aquí tenemos esa corriente I por el método de superposición para el siguiente circuito. Entonces, igual vamos a dividir aquí, a ver, déjenme poner un área de trabajo para poder trabajar, ¿no? Entonces, como les decía, pues tenemos básicamente tres fuentes. Por lo tanto, pues tendríamos que determinar la corriente tres veces, dependiendo de la fuente que estemos analizando. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con, para la fuente, de 8 amperes. ¿Sí? Bueno, igual, sobrescribo aquí en el circuito para ahorrar un poquito de espacio, ¿sale? Entonces, primero vamos a comenzar con nuestra fuente de 8 amperes. Quiere decir que las otras fuentes las debemos de hacer cero mediante el cortocircuito, es decir, poner un cable donde están estas fuentes, ¿sí? Vamos a quitar entonces la de 100 volts, la de 60 volts, pero sustituyéndolas por un cable, ¿sí? Este sería el circuito justamente para la fuente de 8 amperes, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería el voltaje, por ejemplo, para la resistencia de 60 ohms? Si alguien me puede contestar, ¿cuál sería el voltaje para la resistencia de 60 ohms? ¿Si es fácil determinarlo o hay que hacer más 480, cálculos? pues como está en paralelo con la de 8 amperes, sería nada más el amperaje la, por la resistencia. No. Primero, no está en paralelo con la de 8 amperes, Ah, no, sí, 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 es verdad, cierto, ya vi. porque aquí está la resistencia de 30 ohms. Entonces, pues no podría estar en paralelo con la de 8 amperes. Luego, si así fuera, por ejemplo, que aquí no tuviéramos la de 30, pues iría una corriente por la de 50, otra por esta rama, otra por la de 60 y otra por la de 30. Entonces, tampoco podría eh, que esté circulando los 8 amperes directamente por la de 60 ohms.
Bueno, ¿cuál sería el voltaje entonces? Deben de tener muy claro que para que un elemento esté conectado en paralelo, no debe de haber otros elementos en medio de las conexiones. Por ejemplo, aquí estos dos estarían conectados en paralelo, porque do- las dos terminales superiores están al mismo nodo y las dos terminales inferiores están en el mismo nodo. ¿Sí? Si ponemos una resistencia aquí, ya dejaron de estar en paralelo. ¿Sí? Aquí, como no hay otros elementos, igual estas dos están en serie porque solamente están conectadas en un punto. Entonces, si estas dos están conectadas en serie, pues puedo calcular su resistencia equivalente. ¿Estarán de acuerdo? Y ahora sí, tendríamos nuestra primera resistencia y de este lado la resistencia equivalente. ¿Sí? Pero siempre que tengamos un elemento, por ejemplo, igual aquí, si estos están en paralelo. A ver, igual como lo... Bueno, decíamos que estos estaban en serie, pero si le conecto otro elemento aquí, a este nodo, ya dejaron de estar en serie. Para que estén en serie solamente deben de compartir dos elementos el mismo punto. En este caso ya no están en serie. ¿Sí? Aquí me dicen que 77 volts, tampoco. Igual eso ya lo habíamos platicado, si no me equivoco. Cero. Ok, aquí me están diciendo que cero. Ok. ¿Alguien más opina que cero? 0.42. Bueno, a ver, de aquí de la conexión en paralelo, regresémonos aquí a esta conexión en paralelo, lo que les puse aquí en rojo. Inicialmente, pues teníamos nuestra fuente, ¿no? Que era de 100 volts. A ver, ya como que se hizo muchos rayaderos. Teníamos nuestra fuente que era de 100 volts. ¿Sí? Y de hecho, esa era la idea. Poner, bueno, estarán de acuerdo que aquí la resistencia equivalente tendrá 100 volts. Pero en el momento de que yo la sustituyo por un cortocircuito, estos 100 volts, pues la idea del método es que se haga 0 volts. ¿Sí? Entonces, la diferencia de potencial, es decir, el potencial de aquí y el potencial de acá, es igual a cero, porque tenemos un cable que está uniendo los dos puntos. ¿Cuál es la diferencia de potencial en un cable? Cero. ¿Sí? Entonces, el voltaje que tenemos aplicado aquí a la resistencia de 60 es de cero. Y de hecho, esta resistencia de 30 está en paralelo con la de 60, porque sus dos terminales, estas dos terminales están conectadas en un nodo y estas otras dos terminales están conectadas en otro nodo. Igual de repente como que quieren ver, o bueno, por la falta de experiencia, siempre quieren ver un circuito paralelo que esté así
¿sí? Pero lo que tenemos aquí es que la segunda resistencia está conectada para acá, ¿sí? Pero en realidad, pues las dos tienen el mismo potencial en la parte superior, o en este punto y en este otro. Así de que si la ponen así o la ponen así, pues realmente es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, también tenemos que, que el voltaje aplicado a nuestra resistencia de 30 va a ser de cero, ¿sí? Entonces, si tenemos voltaje aplicado de cero en esas dos resistencias, según la ley de Ohm, su corriente también será de cero, ¿sí? Si no tenemos voltaje aplicado, pues para acá no hay corriente. Es decir, como recordarán, la corriente siempre se va por el camino que le ofrezca menos resistencia. Entonces, si aquí tenemos un paralelo de dos resistencias y aquí tenemos una resistencia de cero por este cable, pues entonces se va por donde no hay resistencia, ¿sí? Y la corriente I, pues estaría dada por la corriente, a ver, igual, déjenme borrar todo esto. Ya se hizo mucho rayadero. Bueno, si de este lado no tenemos voltaje ni tenemos corriente, pues entonces lo podemos quitar para simplificar un poquito nuestro circuito y poder analizarlo un poquito más claro. ¿Sí? Pero lo quito porque aquí tenemos un voltaje de cero, por lo tanto no habría corriente en los otros elementos. Bueno, tenemos entonces aquí que la corriente sería la de 30 ohms. Como pueden ver, aquí la corriente de 8 amperes viene en este sentido. Al llegar a este nodo, pues iría una parte a la de 30 y otra parte a la de 50. ¿Sí? Y la corriente I tendría la magnitud de la corriente de 30, pero en dirección opuesta, por lo tanto involucraría un signo negativo. Tendríamos entonces que la corriente I sería igual a menos la corriente de 30, ¿sale? La podemos calcular bien fácil porque tenemos una fuente de corriente que está energizando dos resistencias en paralelo. Como recordarán, ese era el circuito particular del divisor de corriente, donde esta corriente sería menos, por este signo menos, la corriente total de entrada por la resistencia opuesta entre la sumatoria de las dos resistencias. Obviamente aquí son ohms, ¿no? Entonces tendríamos 80 en el denominador, 5 por 8, bueno, 50 por 8, 400, entre 80, me quedaría de 5. ¿Sí? Estamos utilizando el divisor de corriente. En este caso, pues al final o más bien como conclusión, de hacer cero las fuentes de voltaje y bueno, en este caso las dos eran fuentes de voltaje, las hicimos cero y pues nos quedaba lo que había de este otro lado del circuito sin voltaje por este cable y nos quedó el circuito divisor de corriente. ¿Sale? ¿Alguna duda? Yo, profe, ¿por qué planteó que la corriente...
Que la corriente I es igual a menos la corriente de 30 ohms, pero porque va en sentido contrario, ¿verdad? Según la fuente de corriente, la corriente sale de nuestra fuente, es decir, viene para acá. Sigue viajando en la misma dirección, llega a este punto, a este nodo, y se va a separar en estas dos. Como recordarán, en los elementos resistivos, pues siempre la corriente de un potencial mayor, que es el que nos determina la dirección de la corriente, a un potencial menor. Por lo tanto, en las resistencias irían en la de 30 de izquierda a derecha y en la de 50 de arriba hacia abajo. De tal manera que si hacemos la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos a tener que la sumatoria de estas dos, pues sería la de 8 amperes. Luego, nuestra corriente que va circulando por la de 30 ohms, no hay otro camino por donde se pueda dividir. Así de que tiene que pasar por donde estaba nuestra fuente de voltaje. Pero la corriente I, tal como la queremos determinar, va hacia arriba. Por lo tanto, va en dirección opuesta de la corriente de la de 30 ohms. Por eso es que le agregamos ese signo negativo. Sí, ya me quedó claro. Ay, gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a hacer nuestro segundo análisis. ¿Sí? Vamos a borrar todo para que nos quede nuestro circuito como inicialmente estaba. Y ahora sería nuestro análisis para la fuente de 100 volts. ¿Sale? Para nuestra fuente de 100 volts. Entonces hay que hacer esta igual a 0 y esta otra también igual a 0. ¿Cómo hacemos 0 nuestra fuente de corriente? Pues sustituyéndola por un circuito abierto, es decir, quitándola. Ahora, para el otro lado, vamos a tener nuestra fuente de voltaje. ¿Cómo me aseguro que sea 0? Como hicimos hace un momento, sustituyéndola por un circuito, por un cortocircuito. ¿Sale? Y nos va a quedar este circuito. ¿Sale? Bueno, igual también borré hace rato la dirección de la corriente que iba hacia arriba, la que queremos determinar. Esta era la corriente I. ¿Sale? Bueno, esta corriente I, al llegar a este nodo, se va a separar en una parte que viene para esta parte del circuito y esta otra parte del circuito. ¿Sale? Es decir, puedo calcular esta corriente, vamos a llamarle I1, esta vamos a llamarle I2, y nuestra corriente que queremos determinar está dada como la sumatoria según la ley de corrientes de Kirchhoff, corriente que entra igual a las corrientes que salen, y estaría dado por I1 y I más I2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Estas dos resistencias están en serie, ¿sí? No hay ningún otro elemento conectado de este lado. Por lo tanto, estas dos resistencias están en serie. Y estas otras dos están en paralelo. De nueva cuenta, pues lo que vimos hace rato, ¿no? Igual si esta la recorro así, utilizando la imaginación, pues ya se ve que está más en paralelo. Pero están en paralelo. Luego, si hago una resistencia equivalente entre estas dos,
Mi circuito me quedaría como mi fuente de 100 volts que energiza a una resistencia de 80 ohms, si no me equivoco. Y por el otro lado, podemos calcular también la resistencia equivalente por el paralelo de estas dos. Esta resistencia equivalente sería para dos elementos, dijimos que era la multiplicación entre la suma, es decir, 30 por 60 entre 30 más 60, 1800 entre 90, 180 entre 9 igual a 20 ohms. ¿Sí? Vamos a tener entonces aquí 20 ohms. Con lo que podremos calcular entonces ya cada una de las corrientes. Tendríamos 100 entre 80, bueno, vamos a ponerlo completo. Y 1 sería igual a B, este voltaje entre 80. Bueno, vamos a llamarle resistencia equivalente a 1. O igual lo dejamos completo. Sería 100 entre 50 más 30. Esto me daría 100 entre 80, que sería 1.25. Y por el otro lado tendríamos que I2 va a ser igual al voltaje entre la resistencia equivalente 2, que está dado por el paralelo de la de 30 y la de 60, y tendríamos 100 volts entre 20 ohms igual a 5 amperes. Y finalmente, pues esta corriente I sería igual a 6.25 amperes. Para finalizar, pues tendríamos que realizar lo mismo para nuestra tercera y última fuente. Es decir, hacer cero las otras dos y pues hacer el cálculo para nuestra última fuente. Vamos a regresar nuestro circuito como estaba. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a poner para la fuente de 60 volts. Y pues vamos a hacer exactamente lo mismo. A sustituir nuestra fuente de corriente por un circuito abierto y nuestra fuente de voltaje por un cortocircuito. Y este sería el circuito a analizar. ¿Sale? Como pueden ver, aquí nos queda un cortocircuito para las resistencias de 50 ohms y de 30 ohms. Así de que la diferencia de potencial aplicada, por lo que vimos hace rato en el análisis de la de 8 amperes, pues también tendrían cero, ¿sí? Tendrían un voltaje de cero aplicado. Así de que estas
resistencias las puedo quitar porque pues tienen un voltaje de 0, no tienen corriente, pues no nos afectan en nada, ¿sí? Y como pueden ver, también ocurre lo mismo para nuestra resistencia de 60 ohms, porque está en paralelo con el cortocircuito. Así de que esta también la podremos quitar. Por la misma razón, está en paralelo con un cortocircuito, entonces su diferencia de potencial es igual a 0. Y en este caso, pues tendremos que la corriente que se genera en nuestro circuito, en el que quedó, va a salir del positivo, va a regresar por el negativo, y como pueden ver, la corriente, pues también iría en sentido opuesto de como la queremos calcular. Por lo tanto, la corriente para este último caso también tendría un signo negativo, puesto que se opone a la dirección de la corriente que se genera realmente en la fuente, ¿sí? Entonces tendríamos aquí pues nada más una fuente de voltaje en nuestra resistencia, sería con la ley de Ohm, 60 entre 30 igual a 2 amperes. ¿Sale?